Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Salón de Usos Múltiples de la Escuela para la Innovación Educativa Dr. Humberto Herrera de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se presentará el libro Cuentos de Amor y Sal de Víctor Hugo Ledesma. Antes de dar inicio a esta presentación, les pedimos, por favor, mantener en modo silencioso sus teléfonos celulares. Muchas gracias. La carrera de licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Santiago del Estero organizan esta actividad denominada Encuentro con Escritores, con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre escritores y estudiantes, tomar contacto con obras narrativas de autores santiagueños y promover la reflexión crítica de los estudiantes. En este Encuentro con Escritores, edición 2025, se presentará el libro Cuentos de Amor y Sal de Víctor Hugo Ledesma. Nos acompaña el señor secretario de Extensión Universitaria, licenciado Sergio Zamora, la señora secretaria de Posgrado, Ciencia y Técnica de la Escuela para la Innovación Educativa, doctora Melissa Escañuela González. También escritores y escritoras de Santiago del Estero y provincias vecinas, medios de comunicación. Además están presentes miembros de nuestra comunidad universitaria, docentes, no docentes y estudiantes de la carrera de licenciatura en Letras y demás carreras de nuestra universidad. También tenemos que agradecer de manera especial la presencia del doctor Humberto Herrera, ex rector de nuestra universidad. El salón, este salón en el cual nos encontramos, lleva su nombre en reconocimiento a su gestión y trayectoria en nuestra universidad. Agradecemos a la Escuela para la Innovación Educativa, a la Caja Complementaria UNCE y a la comunidad de nuestra universidad en su conjunto por acompañar la realización de este evento. Víctor Hugo Ledesma es escritor, docente, poeta y narrador santiagueño. Dedicó su vida a la docencia y en los ámbitos educativos de Santiago del Estero es ampliamente conocido. Ha publicado 20 libros, entre los que se destacan Destellos en un espejo roto, El buscador de esencias y su cáscara roja, El túnel del rata, Baltasar, punto y seguido, El hombre que barrió su sombra, Cuentos de Amor y Sal, obra que nos convoca esta mañana. Obtuvo la faja de honor de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Santiago del Estero, en el año 2024. Forman parte del panel que presentará este libro la señora coordinadora de la carrera de licenciatura en Letras, licenciada Elsa Dana, y las estudiantes de la carrera, Ornella D'Alessandro y Micaela Jiménez. Adelante. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si me van a escuchar sin micrófono, preferiría así, aunque después quedo sin voz, pero no, porque por ahí retumba. Bueno, les agradezco mucho la presencia, le agradezco al escritor, a Víctor Hugo, que permita que sea la carrera de letras nuestros alumnos los que lean, interpreten y analicen un libro que dicen los escritores, yo no soy escritora, que es como un hijo, ¿verdad? Nace ese hijo y qué bueno que sea la carrera de letras, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y también la Escuela de Innovación la que colaboren para que podamos hacer esto. Ya hace varios años que venimos con este proyecto de extensión titulado Encuentro con Escritores, que lo hemos preparado con René Ledesma, René Montoya, me he equivocado, René Montoya y yo lo hemos venido trabajando y hemos pensado que era una buena actividad para que nuestros alumnos pudiesen mostrar sus conocimientos, sus habilidades para hacer un análisis literario.
La presentación de este libro no va a ser igual a las que veníamos haciendo. Va a ser más bien una presentación dialogada. Estamos esperando que llegue la otra alumna que viene de trabajar en una escuela. Y les pido disculpas porque ha tenido que pedir permiso, porque bueno, se nos ha corrido el horario del acto, ese es el problema. Entonces vamos a ir conversando como para que ustedes no se aburran, porque cuando uno no lee el libro resulta un poco más difícil su comprensión, pero creo que nosotros vamos a poder ir aclarando más o menos de qué trata, cuáles son los ejes temáticos. Bueno, a ver, ella es Micaela Jiménez. Vamos a empezar. A ver, me gustaría preguntar, y tal vez después escuchemos algunas preguntas de ustedes. Empezamos con el título. Bueno, ella quiere empezar con el título. ¿Por qué cuentos de amor y sal? Buenos días. Quería empezar con el título, lo principal, cuentos de amor y sal. Bueno, ¿qué les cuento del libro? En un principio hicimos esta idea de pensar y reflexionar sobre qué nos hablaba. Cuentos de amor y de sal. Lo primero que se nos ha ocurrido es una relación con el título del libro de Horacio Quiroga, Cuentos de amor, locura y muerte. Esa ha sido nuestra primera idea. Después, empezar a analizar amor y sal, que es una antítesis. Lo pensábamos así. En relación con amor, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Dulzura, pasión, alegría, bienestar, ¿sí? Y sal nos recuerda a la frase, no hay que echarle sal a la herida. Entonces, y también que la composición, por ejemplo, de las lágrimas es agua y sal. Entonces, la sal asociada con esa tristeza, con ese dolor, con esa angustia, y en esta antítesis con el título, con la parte del amor. Pero ¿qué pasa? Eso ha sido todo antes de leer el libro. Una vez que hemos empezado a leer el libro, y ahí recurrimos a otra frase, no hay que juzgar un libro por su portada, o en este caso por el título. Si buscan empezar a leer el texto, los cuentos, pensando en una historia de amor, unos jóvenes enamorados, desenfrenados por pasión y locura que se aman, no va a pasar. En este caso, amor, en este libro, para nosotras, tiene una alusión a lo filial, a ese amor de familia, pero también a ese amor en las amistades, ¿sí? Ese amor que, a pesar de no compartir sangre, también es igual de fuerte. Y aquí, justamente estaba hablando con usted antes de empezar, que no puedo dejar de señalar uno de mis cuentos favoritos, el primero o el segundo, que se llama Señuelos, ¿sí? En donde hay un niño que se le aparece a un salvavidas y él lo busca hasta que lo encuentra. Cuando lo encuentra y puede hablar con él, descubre que se perdió en el mar porque sus familiares, su padre y su abuelo habían encontrado una sirena. Y como dice las profundidades del mar, como dice la leyenda, la sirena tiene que llevarse una vida, ¿sí? Y entonces esta vida es la que sufre. Pero ¿qué sucede? Años y años después, el niño todavía está ahí y sus familiares todavía siguen a la espera. También podemos hablar sobre otros textos, generalmente de niños que hacen esas amistades que perduran. Incluso, no quiero adelantarles mucho de una cuestión que vamos a hablar después, pero está relacionado con la última parte, con Ungüino, en donde, ¿quién diría que un curandero y un cura son los mejores amigos? Entonces, también habíamos pensado en eso, que en este libro ese amor pasional guiado por el héroe no aparece, pero sí ese amor filial, ese amor entre amigos, ¿sí? Y después, con la sal.
¿qué dilema con la sal? Bueno, más o menos les había dicho un poquito en relación a las lágrimas y a las tristezas. Pero la primera parte del libro se llama Historias de las costas marinas. Y si pensamos en el mar, pensamos en su agua salada. ¿Qué pasa? Nosotras hemos destacado una frase que nos había llamado muchísimo la atención y dice así: no hay tormentas, solo historias que esperan ser rescatadas del olvido. Nos había encantado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mar, y es algo que siempre se alude a que el mar en sus profundidades está menos investigado que el espacio. Entonces, pensar en todas esas cosas que se esconden en las profundidades del agua, del mar, todas esas historias que están ahí esperando a ser contadas, que alguien las vea, que alguien las encuentre y que sean escritas y dichas. Bien. Bueno, creo que más o menos tenemos claridad sobre por qué se llama Cuentos de Amor y Sal, que parecieran dos conceptos o dos símbolos contradictorios y no lo son, ¿no? Por lo menos en el libro no lo son. Ahora, a ver, Micaela, nosotros hemos pensado también en qué movimiento, corriente literaria podemos encuadrar este libro, no todos los libros, ¿sí?, que ha escrito Víctor Hugo, pero Cuentos de Amor y Sal, y habíamos pensado que podíamos ponerlo dentro de lo que se llama el realismo mágico, ¿no?, en donde están otros grandes autores de la literatura latinoamericana, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Juan Pedro Páramo, también 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, en esa época del boom literario latinoamericano. ¿Qué decíamos sobre el realismo mágico? Bueno, empezar que primero en su nombre también nos ofrece una antítesis, ¿sí? Realismo y mágico, cosas que se contraponen. Pero ¿qué sucede? Este movimiento surge en América Latina, ¿sí? Y tiene que ver con esta idea de la amalgama de culturas. Tenemos por un lado la incorporación del catolicismo, pero también nos quedan estas culturas prehispánicas. Entonces, entre las características, ¿sí?, del realismo mágico, tenemos, por ejemplo, la fuerza mítica, que aquí, la fuerza de la naturaleza en sí, que la encontramos mucho a lo largo del cuento. Sí, sobre todo en lo que da la fuerza del mar, ¿sí? Claro, sí, adelante, por favor. El realismo mágico en realidad nace primero aquí, como un movimiento pictórico aquí. Y no te pongas nerviosa porque llegas tarde, ya estamos cubriendo ya la cuestión, así que tranquila, ¿sí? Bueno, decíamos que el realismo mágico es un movimiento pictórico y también literario que nace gracias a la obra de un alemán, de un historiador y crítico alemán, que es Frank Joh, en 1925. O sea que aparece en la pintura y luego también se traslada a la literatura. Y justamente no hay una contradicción en lo que plantea el realismo mágico. ¿Por qué? Porque hay un ensamble, una conjunción entre la realidad y lo sobrenatural, entre la realidad y lo mágico. En el cuento al que hacía referencia hace rato, se llama Señuelos, es el primer cuento de la primera parte. Ya hay un elemento mágico que es... En este caso tenemos la presencia de la naturaleza, como los paisajes excesivos, también exuberantes e indómitos. También tenemos la fuerza, sí, tenemos el niño que se convierte ahí como en una especie de Dios. Tenemos las mezclas también en otro lado, como
el tema del imaginario colectivo, que sería como producto de la mezcla entre culturas indígenas y españolas. Ahí también tenemos una cita, por ejemplo, con el texto Desde el fondo del mar en la segunda parte. Por ejemplo, ahí se habla acerca de algo muy común que ha pasado con la conquista, la búsqueda del oro. Y en este caso hace una cita y ahí dice, como es eso, que es un ser tan especial que busca oro mal habido, oro manchado de sangre. Y no es lo mismo que buscarlo de esa manera. En cuestiones del paisaje también vemos el tema del mar, es recurrente, también como una figura, en este caso, que abarca muchas cuestiones, en este caso de los personajes. El personaje en este de Señuelo tiene algo en particular, ¿no? El niño que es buscado por sus padres. Se pierde en el mar. Claro, se pierde en el mar y es buscado por sus padres. Y es ahí en donde ingresa el hecho mitológico o sobrenatural. Comienza aquí a haber una historia en la que aparecen sirenas, por ejemplo. El niño desaparece a causa de que el padre se enamora de una sirena. Y a través de eso, como se dice en la leyenda o el mito, menciona con respecto a que si una sirena uno la quiere tomar para sí, esa sirena se cobra la vida de alguien. Entonces, en este caso, se cobraba la vida del niño. Bien, perfecto.